Un crucero atrapado en el Atlántico, 3 personas muertas y casi 150 pasajeros y tripulantes esperando respuestas. El barco se llama MV Hondius, un crucero de expedición polar con bandera neerlandesa que salió desde Ushuaia, Argentina, y recorrió zonas remotas del Atlántico Sur antes de quedar bajo vigilancia sanitaria frente a Cabo Verde. Lo que empezó como un viaje de naturaleza, hielo, fauna salvaje y paisajes extremos, ha terminado convertido en una crisis médica internacional. La Organización Mundial de la Salud habla de un grupo de casos de enfermedad respiratoria grave vinculado al crucero. Y no estamos hablando de un simple mareo ni de una infección menor. Según la OMS, hay 7 casos identificados, 2 confirmados por laboratorio como hantavirus y 5 sospechosos, entre ellos 3 muertos, un paciente crítico y otros casos leves o bajo evaluación. El barco transporta 147 personas, entre pasajeros y tripulación, de 23 nacionalidades, y permanece frente a Cabo Verde mientras se decide cómo evacuar, analizar y contener la situación. Cabo Verde no permitió el desembarco del buque como medida de precaución sanitaria. La compañía y varios gobiernos trabajan en evacuaciones médicas y posibles opciones de desembarco. La pregunta es inevitable. ¿Estamos ante un brote controlado o ante algo que todavía no se entiende del todo? Porque el hantavirus suele transmitirse por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. Pero en este caso, la OMS no descarta una posibilidad más inquietante: transmisión limitada entre personas, algo raro, pero documentado en brotes del virus antes. Y aquí empieza el verdadero misterio. ¿Cómo llegó un virus asociado a roedores a un crucero en medio del océano? La OMS recibió la notificación del brote el 2 de mayo de 2026, tras detectarse un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo del MV Hondius. El barco había partido de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, con un itinerario que incluyó la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale Island, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión. El primer caso descrito por la OMS fue un hombre adulto que empezó con fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve el 6 de abril. 5 días después, el 11 de abril, desarrolló dificultad respiratoria y murió a bordo. El segundo caso fue una mujer adulta, contacto cercano del primer fallecido. Desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales. Empeoró durante un traslado hacia Johannesburgo y murió el 26 de abril. El tercer caso fue un hombre adulto que consultó al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Fue evacuado a Sudáfrica y permanece ingresado en UCI. Su prueba PCR confirmó hantavirus el 2 de mayo. El cuarto caso fue una mujer adulta con neumonía que murió el 2 de mayo. Había iniciado síntomas el 28 de abril con fiebre y malestar general. La enfermedad descrita por la OMS incluye fiebre, síntomas gastrointestinales, rápida progresión a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock. Hasta el 4 de mayo, la OMS contabilizaba 2 casos confirmados por laboratorio y 5 sospechosos, con 3 muertes. La investigación sigue abierta. Los equipos sanitarios de Cabo Verde están evaluando a los pacientes y recogiendo muestras adicionales para confirmar qué está ocurriendo exactamente. Y aunque la OMS considera que el riesgo para la población global es bajo, el caso es lo bastante serio como para activar una respuesta internacional coordinada. La OMS recibió la notificación del brote el 2 de mayo de 2026, tras detectarse un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo del MV Hondius. El barco había partido de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, con un itinerario que incluyó la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale Island, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión. El primer caso descrito por la OMS fue un hombre adulto que empezó con fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve el 6 de abril. 5 días después, el 11 de abril, desarrolló dificultad respiratoria y murió a bordo. El segundo caso fue una mujer adulta
contacto cercano del primer fallecido. Desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales. Empeoró durante un traslado hacia Johannesburgo y murió el 26 de abril. El tercer caso fue un hombre adulto que consultó al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Fue evacuado a Sudáfrica y permanece ingresado en UCI. Su prueba PCR confirmó antivirus el 2 de mayo. El cuarto caso fue una mujer adulta con neumonía que murió el 2 de mayo. Había iniciado síntomas el 28 de abril con fiebre y malestar general. La enfermedad descrita por la OMS incluye fiebre, síntomas gastrointestinales, rápida progresión a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock. Hasta el 4 de mayo, la OMS contabilizaba 2 casos confirmados por laboratorio y 5 sospechosos, con 3 muertes. La investigación sigue abierta. Los equipos sanitarios de Cabo Verde están evaluando a los pacientes y recogiendo muestras adicionales para confirmar qué está ocurriendo exactamente. Y aunque la OMS considera que el riesgo para la población global es bajo, el caso es lo bastante serio como para activar una respuesta internacional coordinada. Lo inquietante no es solo que haya 3 muertos. Lo inquietante es el patrón. Primero, síntomas relativamente generales: fiebre, malestar, problemas digestivos. Después, en algunos casos, una caída rápida hacia neumonía grave y fallos respiratorios. Esto importa porque el antivirus puede provocar una enfermedad rara, pero potencialmente mortal. Y según la OMS, no hay que tratarlo como un brote común hasta que se sepa exactamente qué variante está implicada. El primer gran interrogante es el origen. La OMS señala que los primeros casos habían viajado por Sudamérica, incluida Argentina, antes de subir al barco. Una posible explicación sería que la exposición inicial ocurriera en tierra, antes o durante la parte sudamericana del viaje. Pero la propia OMS reconoce que el grado de contacto con fauna local o posibles fuentes de exposición aún no está determinado. El segundo interrogante es todavía más delicado. ¿Hubo contagio dentro del barco? Normalmente, el antivirus se adquiere por contacto con secreciones de roedores infectados, pero la OMS recuerda que se ha documentado transmisión limitada entre humanos en brotes previos del virus antes. Maria van Kerkhoff, epidemióloga de la OMS, dijo que podría haber transmisión entre contactos muy estrechos, como personas que comparten cabina o cuidan a enfermos. Eso no significa que el virus se esté expandiendo libremente, pero sí explica la cautela extrema. El tercer punto inquietante es el lugar: un crucero. Espacios cerrados, convivencia prolongada, camarotes compartidos, comedor, pasillos, tripulación y pasajeros moviéndose durante semanas. Y aquí va la pregunta para ti. Si las autoridades dicen que el riesgo global es bajo, pero el barco sigue sin desembarcar con normalidad, ¿te tranquiliza o te preocupa más? A partir de aquí, entramos en hipótesis. No hay confirmación definitiva sobre el origen exacto del brote ni sobre la cadena completa de transmisión. Primera hipótesis: exposición en tierra. Los primeros afectados pudieron entrar en contacto con el virus antes de embarcar o durante excursiones en zonas remotas de Sudamérica. Esta posibilidad encaja con lo que ha señalado la OMS, pero todavía debe confirmarse. Segunda hipótesis: transmisión limitada entre contactos cercanos. No hablamos de una transmisión masiva confirmada, sino de una posibilidad que la OMS está investigando, especialmente si se confirma que el virus pertenece a una variante como el virus Andes. Tercera hipótesis: una combinación de factores. Personas expuestas en tierra, incubación larga, convivencia en espacios cerrados y detección tardía de síntomas que al principio podían parecer inespecíficos. El problema es que en enfermedades respiratorias graves, el tiempo importa. Si los primeros síntomas parecen leves, la alarma puede llegar cuando el cuadro ya está avanzando. Cuarta hipótesis: el barco no sería el origen, sino el amplificador. Es decir, el virus habría entrado con personas ya expuestas, y luego el entorno cerrado habría complicado el control. Quinta hipótesis: aún faltan piezas. Las pruebas de laboratorio,
La secuenciación del virus y el rastreo de contactos serán claves para saber si hubo transmisión dentro del buque y hasta dónde llegó. También hay un escenario político y logístico. ¿Quién acepta el barco? ¿Dónde se desembarca? ¿Cómo se evacúa a los enfermos sin generar riesgo adicional? RTV informó que se valoraba la posibilidad de llegar a Canarias para realizar nuevos exámenes médicos, mientras España pedía más información epidemiológica. No hay pruebas de encubrimiento, pero sí hay incertidumbre. Y la incertidumbre en alta mar siempre se vuelve más intensa. Estamos ante un brote excepcional, aislado y contenido, o ante una advertencia sobre los riesgos sanitarios de los viajes extremos en un mundo hiperconectado. En este caso, no significa que todos los cruceros sean peligrosos. La OMS insiste en que el riesgo para la población global es bajo, pero sí nos recuerda algo incómodo. Un virus raro, en el lugar equivocado, puede convertir unas vacaciones de lujo en una operación sanitaria internacional. El MV Hondius no es un megacrucero convencional. Es un barco de expedición que viaja a zonas remotas, donde el contacto con naturaleza salvaje es parte de la experiencia. Y esa es precisamente la paradoja. Cuanto más lejos queremos llegar, más entramos en ecosistemas donde existen riesgos que no siempre vemos. La clave ahora será confirmar la variante del virus, reconstruir la cadena de contagios y determinar si hubo transmisión persona a persona dentro del barco. También será fundamental saber cómo se gestionó la atención médica a bordo, cuándo se detectaron los primeros síntomas graves y qué medidas se tomaron en cada escala. Porque 3 muertos no son una anécdota, son una señal de alarma. Y aunque no haya motivo para el pánico, sí hay motivo para exigir transparencia, datos completos y explicaciones claras. La pregunta final es esta: ¿estamos mirando un brote aislado? El aviso de que los viajes extremos también necesitan protocolos extremos. Déjame tu opinión en comentarios. Y si quieres seguir entendiendo lo que pasa cuando una noticia parece pequeña, pero puede esconder claves enormes, suscríbete a Entiende el Presente. Porque el presente no espera. Y muchas veces cuando por fin lo entendemos, ya ha cambiado.